noches, bienvenidos a El Salvador, un placer volvernos a reencontrar. Qué rico iniciar, por supuesto, la semana disfrutando la entrevista 8 en punto. Señores, nos frotamos las manos porque esta noche vamos a conversar sobre todos los temas de actualidad, de coyuntura. Nos acompaña el señor Paul Steiner, también el señor José Portillo y por supuesto Bessie Río nos estará acompañando esta noche. Conversaremos sobre todos los temas de coyuntura. La Asamblea Legislativa esta tarde ha procedido al desafuero del señor Benítez. Vamos a ver qué es lo que sucede. También el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, ha sido condenado por la Cámara Segundo de lo Civil de la jurisdicción de San Salvador e inhabilitado por 10 años. Esto no termina acá, porque obviamente la Fiscalía tendrá que hacer lo correspondiente en materia penal. Vamos a conversar con nuestros invitados, por supuesto, acerca de las donaciones al interior de la Asamblea Legislativa y también un video viralizado donde el señor fiscal general de la República anterior aparentemente recibe dinero del señor Miguel Menéndez, pero además en la Corte Suprema de Justicia manifestó que en efecto tenía un par de sobresueldos por ahí que le entregó el señor, vamos a recapacitar porque de pronto se ponen sensibles y se enojan, en la administración del señor Funes, que lo negó para variar, pero la doctora Rodríguez dijo que en efecto ella también recibió. Vamos a plantearles la pregunta, señores, que articulamos noche tras noche. Dice así, producción, acompáñenme rápidamente. Con los últimos casos de corrupción investigados por la Fiscalía y Probidad de la Corte Suprema de Justicia, ¿cree que está funcionando verdaderamente el sistema judicial de nuestro país? Un 42% dice que sí, un 58% que no. De 146 votos, señores, saludemos inmediatamente a quien gentilmente hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, nos incorporamos rápidamente, señores, porque necesitamos hablar con nuestros invitados. José Portillo, un placer, señor. Gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, por la invitación. Buenas noches a todos los amigos televidentes que nos sintonizan. Y bueno, desde ya una feliz Navidad, ¿verdad?, para todos y un próspero año nuevo. Perfecto. Ojalá que sea próspero año nuevo. También nos acompaña Paul Steiner, Movimiento Democracia Limpia. Caballero, un placer. Gracias por acompañarnos. Sergio, gracias por tenerme aquí. Siempre un placer estar aquí y obviamente tratando de ayudar a despertar un poquito más a nuestras compatriotas. Perfecto. Yo no sé si es el ambiente navideño de pronto, tipo Disneyland. El tema es que ya me andaba diciendo Daisy. No, nos acompaña Bessie Ríos, activista social y periodista. Un placer tenerla acá. Mucho gusto, no soy periodista. Soy editorialista. Editores. Sí, correcto. Un placer, Sergio. Gracias. Para mí siempre es un gusto estar aquí contigo. Y aprovecho los primeros minutos, si me lo permites, para felicitar al joven Roberto Ricardo Méndez, el único 10 en la PAES del Instituto Católico de Oriente del ICO. Muchas felicidades y qué bueno tener buenas noticias en este país. Usted sobre está todo demasiado programa los jueves con Dagoberto Gutiérrez y me quiere venir a saludar. Por supuesto que sí, felicidades también nosotros. Iniciamos producción con el tradicional collage de noticias que articulamos noche tras noche. Dice así: magistrado denuncia amenazas de muerte y responsabiliza a altas esferas de este gobierno. Rodolfo González, quien entrega sobresueldos, está malversando fondos del Estado. Fusades pide investigar a exfiscal Luis Martínez por recibir sobresueldos y también al empresario. Cámara resuelve que exdirector del Seguro Social Flores Sosa se enriqueció ilícitamente y en 10 años queda inhibido de otro cargo. Exdirector del Seguro deberá devolver más de $800,000 por enriquecimiento ilícito. Magistrados de la Corte, hay 60 casos más en la sección de probidad. Fiscalía confirma colaboración en caso de dinero brasileño de sobornos para la campaña del señor Funes y que la señora Piñato, aparentemente, como lo han manejado, fue la que lo gestionó. Funes, para variar, asegura que no recibió fondos para su campaña de empresas brasileñas, pero sí ganó varios contratos. Overtrecht, Probidad investiga a Salvador Sánchez Serén y a Óscar Ortiz. Instituciones del Estado reprobadas con 5.6 de nota promedio en el tema transparencia.
Nos incorporamos. Ay, Dios mío, ¿por qué tema iniciamos de tanto? José Portillo. Este día han desaforado al general Benítez. Muchos dicen el tema no es el general Benítez, el tema es otras personas que aún están en el gobierno y para allá van las investigaciones. Y también la Cámara Segundo de lo Civil ha inhibido, condenó al señor Flores Sosa, exdirector del Seguro Social, que tiene una relación por comprar carros con el señor Saca, el del autolote, pero también una relación con el señor Mauricio Funes. Voy con usted, por favor, su opinión. Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos de reconocer algo y que hay un problema grande en el país que se centra en estos ataques que está recibiendo la Sala de lo Constitucional. Cuando las instituciones funcionan e incomodan a otras instituciones o a partes de la sociedad, y se recurre a estos actos violentos como lo que estamos viendo, realmente lo que se ve es un ataque a la República, se ve un ataque a la institucionalidad. Entonces, ningún salvadoreño decente debería de estar de acuerdo en que a la Sala de lo Constitucional se le ataque de esa manera, porque lo que están tratando de hacer es un rompimiento del Estado de Derecho y es una cuestión bien seria. Llegando al punto de qué ha pasado esta semana, ha funcionado la institucionalidad, ¿verdad? Yo quisiera ver a todos esos políticos, a la señora Ana Vilma que dijo que estaba en contra de tener fuero, bueno, que ella desista de su fuero, que dé el ejemplo. Yo la apoyo totalmente, pero no nos podemos quedar en los discursos vacíos de que solo yo quisiera que no tuviéramos fuero, pero sí lo tengo. Un poquito como lo que dijo la doctora Rodríguez, que fue, a mí me molestaba recibir los sobresueldos, pero lo recibía. Entonces, ¿le molestaban o no le molestaban, verdad? Esta semana se celebra la Semana de la Transparencia. Hay eventos en el Hotel Crown Plaza, deberíamos de todos asistir. Sí. Y la transparencia, señores, es un tema de todos. Porque transparencia no es de que se siente un funcionario en una conferencia de prensa, decida qué preguntas responder y qué historia contar. Transparencia es que cuando los ciudadanos vamos hacia adelante y pedimos rendición de cuentas sobre un tema, se nos responda. Eso es transparencia. Si yo solo cuento la historia que quiero contar, no estoy haciendo eso. Más allá de que si uno se puede alegrar o no se puede alegrar porque si ha sido desaforado el general Benítez, lo que debemos de alegrarnos es de que los temas van a llegar a un juzgado y en ese juzgado el señor va a tener la oportunidad de probar su inocencia o su culpa, o la fiscalía de probar la culpabilidad, ¿verdad? Okay. Pero sí tenemos que celebrar que las personas enfrentemos la justicia cuando somos acusadas. Perfecto, don Paul Steiner, voy con usted. Parte del ente castrense llegó a la Asamblea Legislativa a apoyar aparentemente al señor Benítez. Su opinión, es decir, sobre los dos temas que he puesto sobre la mesa. El tema del fuero es algo que desde que el fiscal hizo la solicitud de antejuicio, originalmente yo he estado totalmente en contra. En un programa de la mañana de este mismo canal, junto con representantes del Centro de Estudios Jurídicos, cuestionábamos por qué un fuero existe para un embajador en su propia patria. Entiendo que ese fuero le proteja diplomáticamente en el país donde está trabajando, pero en su propia patria él es un ciudadano común y corriente, y además el fuero constitucional, que es el que supuestamente él tiene, está diseñado para protegerlo de sus opiniones y sus decisiones como funcionario, no de sus actuaciones como ciudadano. Y si él realmente traficó armas, estafó, y Dios sabe cuántos otros delitos lo están acusando, si él hizo eso, no debería ni siquiera de haberse habido un antejuicio. Sin embargo, lo que estamos viendo es cómo el Estado está comenzando a protegerse para que algo como esto no llegue a ser una investigación full, porque eso va a salpicar a otros. Ya lo vimos, le consiguieron el exilio a Funes, o perdón, el asilo a Funes, le prohibieron la información sobre la camioneta de casa presidencial. ¿El nieto del señor presidente? Hay una gran cantidad de solicitudes de información que están siendo denegadas.
De repente los viajes de todos los presidentes se desaparecieron. O sea, hay una gran cantidad de opacidad que el Estado está tratando de poner. Hablando con Eduardo Lobo en una charla que tuvimos esta tarde, por cierto, llegábamos a la conclusión que todo esto está como un resultado del miedo. Miedo de parte de los que han cometido estos delitos, de que los lleven presos. Entonces, a través de ese miedo, lo que hacen es, comienzan a tapar todas las acusaciones que está haciendo la Sala de lo Constitucional, de las amenazas a muerte, del entorpecimiento de casos, etcétera. Todo eso es lo que... Esa es la razón por la que el Frente se fue a la montaña a hacer guerra. Perdóneme, pero esa misma tipo de actividades es lo que el Frente decidió que iban a crear una guerra civil para liberar al pueblo. Ahora, están haciendo lo mismo ustedes. Ya no puede ser así. La guerra terminó. El conflicto no ha terminado y ustedes lo están propagando. Y no estoy, cuando digo ustedes, yo no digo ustedes del Frente, yo digo ustedes del Frente, ustedes de Arena, ustedes del PCN, ustedes del PDC y todos los demás bayuncos que están ahí, que supuestamente representan al pueblo. Porque lo que menos están haciendo es representar a este ciudadano, y conozco muchos otros que no se sienten representados. El caso del exdirector del Seguro Social ha sido condenado. Al fin, pero todavía el dinero no ha regresado al Estado. O sea, le agarraron una casa, hay que venderla primero. Así como está la economía, lo más probable es que no logre los 600,000. Ya viene la acción penal contra él, que son dos cosas muy diferentes. No sabemos si viene la acción penal contra él. Tendría que ser, el fiscal tendría que... El fiscal tiene la opción de hacerlo ahorita, ya tiene la libertad de hacerlo por parte del fallo de la Cámara. Sin embargo, todavía no sabemos. Sabemos que Flores Sosa va a apelar, porque ya dijeron que sí. Eso, lo más probable es que se va a ir donde el diputado Rocky, ahí en la sala de lo civil. Espéreme, ¿el diputado qué? Rocky, No, señor, el que le subieron la mano. No, déjeme emitir un juicio de valor como abogado, porque yo no sé si les voy a dar la noticia, aquellos que están haciendo cuentas felices. Los 3 magistrados de la sala de lo civil, los magistrados, no pueden conocer y desde ya se deben de inhibir o mandarlos a quitar por una simple y sencilla razón: conocieron en corte plena. Les doy la noticia para aquellos que ya hacen cuentas felices y de pronto le van a pegar su llamada a un suchero. Eso no va a suceder. Ojalá, ojalá no va a suceder. No aparezcan ahí. Eso me inspira, porque yo venía luego de no, yo he estado bien eso, pendiente hasta viendo yo dije, un poquito puchica, más eso adelante. va a estar feo. Pero si ese es el caso, entonces, una apelación, no sabemos si va a salir bien o mal en base a la sala de lo civil. Okay. Pero si está condenado y es ratificada esa condena, entonces que pague. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa si esa apelación que va a realizarse tarda demasiado tiempo? Hay un recurso que se llama retardación de justicia. Retardación de justicia o habeas corpus pronto despacho. Quiere decir que los ojos de la sala de lo constitucional los va a tener la sala de lo civil. Papito, hagan su trabajo. La clave está en que nosotros los ciudadanos estemos vigilantes. Okay. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, es darnos paja que los políticos, la clase política lo va a hacer por voluntad propia. Ok. Desi Ríos, por favor. Mira, como son varios temas los que se están tocando, sí a mí me interesa mucho el tema de las denuncias que ha estado haciendo los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Me parece que en el programa anterior ya te lo había mencionado, Sergio, y vuelvo nuevamente a decirlo. Hay que tener cuidado con esos discursos incendiarios y con esos mensajes. No hace mucho estuvo este personaje, Mario Belloso, y ustedes recordarán lo que se hizo. Lo que él hizo, dejó familias sin su proveedor. ¿A dónde ves ir? La persona que disparó un fusil por la Universidad Nacional. Es correcto. ¿A dónde estuvo? ¿Perdón? ¿A dónde estuvo él con el discurso incendiario? Pues sí, los discursos incendiarios son los que le permitieron tomar la decisión de agarrar un fusil y dispararles a los agentes de la policía, y después nadie se hace cargo de este tipo. Nadie se hace cargo después de eso, siento yo, que eso es, creo que el principal punto. El FMLN tiene que cuidar, todos los partidos políticos tienen sus loquitos y lo saben. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Van a dañar en integridad física a estos magistrados y esto no puede seguir así. En cuanto a lo del señor Benítez,
Qué bueno que lo desaforaron. Lástima que haya tenido que seguir todo este proceso. La verdad que es en los tribunales donde él debe demostrar su inocencia. Porque el desaforarlo no significa que él sea culpable, sino que simple y llanamente existen los indicios suficientes como para retirarle esa protección que brinda el Estado. Y él debe defenderse en los tribunales. Creo que toda la sociedad salvadoreña debe de apostar porque las instituciones funcionen. Ahora, este caso, como el del doctor Leonel Flores, habrá que ver cómo siguen en el sistema judicial, ¿no? Porque también es cierto que el sistema judicial hoy por hoy tiene varios alineamientos, ¿no? Hay mucha corrupción, no vemos la depuración judicial. Y yo veo con buenos ojos que vengan 60 casos nuevos en probidad. De hecho, vienen, parece, funcionarios del actual gobierno. De esos, hasta los que han sacado notas que tienen préstamos hasta de 2.3 millones y que en 3 años ya los han pagado. Qué bueno que se hagan esas investigaciones. Y sobre los sobresueldos, qué pena. Yo no comparto ese discurso de que a una persona hay que pagarle $10,000 porque es una lumbrera. Si usted entra a la función pública, llega a servir. Y si usted considera que el salario no vale la pena como para que usted aporte a su país, no lo haga. Pero yo no puedo creer que hayan funcionarios que estén defendiendo el sobresueldo cuando lo que esto significa es dar dinero fuera del sistema financiero, hablando de lavado, y fuera de a la hacienda pública no pagar impuestos. Entonces, ¿con qué cara un funcionario le va a decir al resto de la población pague impuestos si sus propios funcionarios no los están pagando? Es una vergüenza. Que ha sido el discurso del frente, ¿verdad? Paguen impuestos, paguen impuestos, paguen impuestos. Todos los partidos políticos se tiran la bola en eso. Pero recordémonos que el sobresueldo no es obligatorio. O sea, si usted es un funcionario público con principios y no está de acuerdo, y esto va dedicado a usted, doctora, porque usted es una persona que yo pensé que tenía principios, y si usted no le gustaba, ¿por qué lo aceptó? Yo entendí a la doctora Rodríguez que no le gustaba el hecho que se lo dieran fuera del sistema. Pero le gustaba recibirlo. Que no le gustaba recibirlo fuera del sistema. Pero lo recibía, Una práctica que viene desde hace años. Yo creo que más que dedicarle a personas en específico, hay que ser honestos con la población salvadoreña y eliminar esos sobresueldos. Nada les cuesta modificar la ley de los salarios. Ahora, Paguen bien los salarios. ¿Usted no está de acuerdo con los sobresueldos? No, jamás. Ok, la pregunta es, ¿y los sobresueldos de dónde se sacaban? Porque no están contemplados dentro del presupuesto general de la nación. Y ojo, tampoco pagan impuestos. Quiere decir que por más chequecito que le hayan dado, ya sea en efectivo, en alguna especie legal, y no paga impuestos, se llama delito penal. Sí, mire, Sergio, hay algo que es bien importante puntualizar. Luis Martínez dice... No, ya vamos a hablar del fiscal. Pero voy a los sobresueldos. No, sí, de los sobresueldos. 486,000 porque él no trabajaba en el Ejecutivo, entonces vamos a hablar de él. Correcto, pero solo él asegura haber recibido $486,000 en sobresueldos en 3 años. Eso es $165,000 anuales él. A mí hay alguien que me aseguró que en cualquier ejecutivo hay por lo menos 500 personas que reciben sobresueldos. Entonces, el tema de los sobresueldos, aparte de toda la evasión fiscal que se da, que está fuera de presupuesto, que no están de acuerdo a capacidad, sino a qué tan chero mío sos, ¿verdad? Que acuérdese que el partido de gobierno dice que 30% de esos dineros que gana un funcionario van de regreso al partido, entonces es financiamiento político de cierta manera. Aparte de todo esto que vemos, lo triste es que nos siguen diciendo que el dinero no alcanza para pagar pensiones, entonces, y que hay que ir a crear otro impuesto, y siempre la historia es que el siguiente impuesto es el que va a solucionar todo, ¿verdad? Pero ustedes no vieron el informe de Giovanni Galea. Entonces, ¿cómo es? ¿No vieron el informe de Giovanni Galea de hace un par de días? Cuénteme. No. Él sacó un informe que a su cálculo, desde el gobierno de Cristiani, ha habido un promedio de $100 millones por gobierno pagado en sobresueldos. O sea, son 600 100 millones. 600 millones de dólares. Muy poquito. Desde eso. Bueno, pero pongámoslo de esta manera. 600 millones de dólares. Sí. ¿Cuánto le acaban de aprobar a la Asamblea Legislativa, al gobierno, para que se salve el pescuezo? 550 millones. Solo ahí hubiera habido dinero para no tener que ir a buscar préstamo para
pagar bueno, aguinaldo. vamos, 600 más ratito. los intereses de esos 600. Ok, ¿verdad? ok, me están prestando ahorita que me vaya a pausa comercial. Una preguntita antes, porque vamos a regresar hablando, obviamente, siempre los sobresueldos. ¿Cómo se llamó la empresa que ganó la construcción del Chaparral? Overter. Perfecto, vamos a hablar de eso porque es la que está vinculada, pero para variar, el señor Funes niega todo. Yo no Pausa, fui. volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Con esta nota, Fiscalía confirma colaboración en caso de dinero brasileño de sobornos para la campaña del expresidente Funes. Le presentamos la siguiente nota. Fuimos a hacer un sondeo con la población salvadoreña y le preguntamos qué opina de los casos de corrupción señalados por la Fiscalía y las autoridades de El Salvador. Y esto nos dijeron. Escuchemos. Creo que es importante no dejarlos como a medias, sino que han habido casos que solamente se les ha dado una cierta investigación, pero como que ya luego de unos días como que hay como cortinas de humo, y se dejan al olvido. Todos los gobiernos han sido corruptos. Aparte de eso, tendrían que investigar después de los acuerdos de paz, porque la mayor parte de la riqueza se perdió después de los acuerdos de paz. Le informan primero al funcionario que lo van a investigar para que él tome acciones y se vaya. O pase las cuentas a otro país o las pase a su familia. Pero la verdad no toma así mano la fiscalía como debería de ser. Aunque últimamente se ha visto elevada la fiscalía con las investigaciones, pero no de la manera adecuada. Así como tienen ya varios políticos ya detenidos, ¿verdad? Estamos viendo la otra parte, pues donde está el corrupto, más corrupto, al que le informaron, lo asesoraron y él está allá en Nicaragua, ya sabe a quién me refiero. Entonces, desde ahí comienza la corrupción. O sea, él era un pobre, ahora es un millonario y todos los políticos se han hecho millonarios. Entonces, hablar de estos enriquecimientos ilícitos es un tema de no acabar. Perfecto, es lo que opina la población salvadoreña. Inicio con usted, José Portillo. En su momento nos recordamos nosotros donde el señor Lula dijo el expresidente Funes que iba a ser el referente, al igual que Romero acá en nuestro país. Hoy está detenido y hoy ya nadie se acuerda de él. Dicen que lo conocieron cuando vino acá. El tema es que también vino el asesor Joao Santana, quien es criteriado por el caso Petrobras en Brasil. De hecho, han habido manifestaciones en contra de ciertos grupos que tratan de impedir que se sigan procesando en Brasil, si ustedes han visto las noticias internacionales. Correcto. El tema es que vemos nosotros una experiencia casi religiosa que se verificó en el país cuando la montaña de pronto se movió, ya no se movió, la del Chaparral. Entonces, por lo tanto, se pagaron $5 millones en el primer dibujo, luego el otro dibujo dijo que no se había movido y antes de salir de la administración otros 5 millones, pero ahora CEL dice que ese último y tercer dibujo ya no lo va a ocupar porque no representa hoy por hoy las especificaciones técnicas. El tema es que estamos hablando de Intertechne y Overtred, la primera el dibujo y la segunda la construcción, donde se le pagó $128 millones solo por el hoyo que estuvo siendo cuidado por la empresa, precisamente del caballero que vimos nosotros con el señor Martínez en el video. La pregunta es, ¿y Polistepeque? Inicio con usted. Mire, Sergio, hay una realidad y es la siguiente. Hay una serie de políticos opinando, en primer lugar, sobre que todo lo que se va a los tribunales es persecución política, ¿verdad? Sí. Entonces, esa cantaleta que ya lo oímos en Brasil, ya lo oímos en Argentina, la oímos aquí. Entonces, absolutamente toda la persona a la que se le hace una imputación por político relevante o político irrelevante que sea, es persecución política. Déjeme decirle especialmente al señor Funes que está oyendo en Nicaragua, usted en primer lugar ya no pesa en la política del FMLN, entonces perseguirlo a usted políticamente fuera ridículo, fuera gastar pólvora en sopes, eso es lo primero. En segundo lugar,
le recuerdo que su partido está en el Ejecutivo y las persecuciones políticas generalmente las hacen los ejecutivos porque son los que manejan los sistemas de inteligencia y ese tipo de aparato, ¿verdad? Entonces, seguir hablando de eso, ya por favor cambien la historia, por lo menos, pues. En segundo lugar, sale una serie de personajes a dar fe de la honorabilidad de una persona. Escuchamos recientemente a Norma Guevara decir que ella daba fe de que Wanda Pignato era una persona honorable. Perdón, esa es su opinión personal, pero las personas no se llevan a juicio basados en opiniones personales, sino en evidencia que se tiene que ir a probar a un juicio y después hay las diferentes instancias para que estas personas pues comprueben o no nuevamente su culpabilidad o inocencia, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, pero realmente introducen una serie de ruido y hay un montón de gente que desafortunadamente cree que esa opinión tiene alguna relevancia y eso no tiene nada que hacer. Lejos de eso, creo yo que todos los partidos políticos que empiezan a defender a un político cuestionado llevan las de perder, porque en realidad cuando hay un sistema político, y nuevamente la apuesta tiene que ser a que la institucionalidad funcione, cuando hay un sistema político, de república que funciona, pues esta persona tiene las diferentes instancias para poder probar su inocencia, si es que es inocente, y si es culpable, pues tendrá que pagar las consecuencias. Parece ya ridículo que tratemos de estar diciendo que lo negro es blanco. Por ejemplo, el tema de los sobresueldos, imagínese usted que nuevamente sale el señor Funes a decir que los sobresueldos no existieron en su gobierno. Y la doctora dijo que sí. Y la doctora dice que sí, y Luis Martínez dice que a él también le pagaron, y después salió un video donde el que dice que su único pecado fue ser amigo de Funes, sale dando el dinero. Entonces, por Dios santo, por favor, tengamos un poquito más de respeto por la dignidad e inteligencia del salvadoreño promedio. O sea, son cosas que están ahí y que obviamente hay que probarlas en un juzgado, pero ya hay alguien que confesó haberlo recibido, entre 10,000 y 20,000 dólares mensuales dependiendo del mes. Entonces, Obedrek definitivamente es una... Pero permítame, José Portillo, ¿por qué le hice yo la pregunta? Ya vamos a ir con ustedes. Primero, de los sobresueldos del fiscal, ex fiscal general de la República, de parte del Ejecutivo, precisamente porque todo lo que le acabo de decir nunca lo investigó. Sí, correcto. A eso yo quería llegar. Y Sergio, algo bien importante, gracias por mencionarlo. Un argumento es que si yo fuera presidente, quiero atraer a alguien con mucho talento, y ese alguien con mucho talento me dice, mire, presidente, yo por 3,500 dólares al mes no me puedo ir, y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar un sobresueldo de 10,000 dólares para atraer talento. Ese es un argumento. Pero el fiscal no es parte del Ejecutivo. Entonces, el momento en que yo le estoy dando dinero al fiscal no es para atraer talento, sino que simple y sencillamente para que, bueno, si alguien me está dando 20,000 dólares mensuales, ¿cuál es la probabilidad de que yo voy a ir a investigar ese alguien si ese alguien me tiene la cola a mí pateada hasta con videos? O sea, le va a pagar al que lo va a investigar. Es incongruente, pues. Es incongruente. Entonces, definitivamente, ahí, mire, tenemos en pantalla la sonrisa, el expresidente con el expresidente Lula, que dicho sea de paso, también está siendo investigado y procesado, ¿verdad?, por temas relacionados a la misma empresa, ¿verdad? Y la señora que dice que no ha recibido nada, la señora que en algunas ocasiones es una feminista desaforada y cuando le conviene, no, es que fíjese que mi esposo es el que me pagaba la factura, ¿verdad? Entonces, ¿es una mujer liberada o es una mujer sometida? ¿Cuál de las dos, verdad? Ok, don Paul, voy con usted. ¿Sabe lo que me tiene triste? Es el hecho de que todos nos afanamos de hablar de todos los diferentes casos, pero ahorita hay alrededor de un 45% de la población que no tenía suficiente dinero para todos alrededor de la mesa comer todos los frijoles y todas las tortillas. Y la causa de eso son los 25 años que supuestamente vamos a celebrar en enero de los acuerdos de paz. Porque son estos 25 años los que han totalmente arruinado a muchas familias salvadoreñas.
son estos 25 años lo que han deteriorado una cantidad de principios y valores que aquí aplaudimos al Vivian. Tenemos que comenzar a decir, vamos a seguir aplaudiendo cada uno de estos casos y cada uno asombra más que el anterior y cada uno nos da risa porque otra vez es Funes diciendo yo no fui o lo que sea, o nos vamos a concentrar en realmente parar este problema. Y parar este problema requiere que la ciudadanía participe. La clase política ya nos demostró que ellos no van a hacer esto por voluntad propia. Tenemos ejemplos típicos. La elección del CNJ recién pasada fue una inconstitucionalidad completa. El miércoles, el doctor Eduardo Lobo y yo estamos presentando una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia sobre esa elección. Pero ¿por qué esa elección? Porque la manera en que los grupos que abusan, los grupos que mantienen un yugo institucional que desvía el bien común, causando que esa familia que hoy en la noche no pudo comer frijoles y tortilla, lo hacen a través de chaneques. Y es la mejor palabra que puedo usar, y no es despectivo, es descriptivo. Porque si la elección de segundo grado que decide el Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien vigila el sistema judicial, que es quien propone jueces, quien propone magistrados de la Sala Constitucional, si eso está viciado, si eso es el resultado de un reparto partidario, entonces solo prolongamos el problema. La Corte de Cuentas, otra inconstitucionalidad recién cumplida. Ok, aguántame un ratito. Mire, don Paul, y con los finiquitos express que entregó la Corte de Cuentas anterior y se decían traslado de fondos entre el señor Saca y Funes y viceversa, ¿cómo quedamos? Pero es que ese es el problema. Si nosotros seguimos permitiendo que chaneques manejen los organismos contralores del Estado, vamos a mantener esta fiesta para siempre. Porque siempre van a haber los finiquitos express. Se le hizo uno a Saca, se le hizo otro a Funes, a lo mejor le van a hacer otro a Sánchez Serén. No, ya hicieron modificaciones de que tiene que ser colegiado. Ah, vaya, bueno, qué bien. Entonces, los tres lo van a hacer como chanchullo para dárselo rapidito y expreso. ¿Por qué? Porque los tres son repartos partidarios. Pero mira, Paul, disculpame que te lo diga. En esos 25 años que vos hablás, tenés que reconocer que en los últimos 3 tenemos por primera vez 3 presidentes enfrentando justicia. Al final. Pero si ha cambiado. Pero espérate. No, pero es por qué? Poder. Sí, pues sí. ¿Pero por qué? Parte de la institucionalidad funcionando, Sergio. Sí. Pero ¿por qué, José? Porque la ciudadanía es la que está afectando. Porque los cuatro magistrados de la sala, espérame, los 4 diputados magistrados de la sala, que fueron electos bajo el mismo chanchullo, ¿ok? 2 de la derecha, 2 de la izquierda, se tocaron el corazón y dijeron lo voy a hacer por la patria. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la ciudadanía, que en marzo del año pasado no hablaba de corrupción y ahora 96% quiere una lucha frontal, por eso es que la cosa está sucediendo. Por supuesto, pero mi punto es que tenemos que buscar que la institucionalidad funcione, no que se rompa el orden. Hacer que la pues sí, por supuesto. Y la única manera no que se rompa el hilo constitucional. De acuerdo, pero la única manera de asegurar que la institucionalidad funcione es no permitiendo que los chaneques sean puestos en esos Definitivamente, eso estamos de acuerdo. La participación de las instituciones del Estado es fundamental para poder Señores, lograr tengo eso. que ir a pausa. Ya mi productor me está hasta gritando por ustedes. Perdió completamente los estribos. Voy a regresar con usted, pero yo quisiera decirle que lo que la Sala de lo Constitucional ha hecho y está haciendo es lo que tuvieron que hacer después de los acuerdos de paz. Por supuesto. Y la plana se la está haciendo la Sala. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Antes de continuar, por supuesto, con nuestros
Amigos invitados, tengo muy buenas noticias y es que 8 en punto nos encanta. Amigos televidentes, les traemos una muy buena noticia. Banco Azul ha lanzado un novedoso programa de inversión, con lo que este programa ustedes podrán convertirse en accionistas del único conglomerado financiero salvadoreño, para salvadoreños por supuesto. Este le brinda la oportunidad de adquirir acciones del Grupo Azul, conformado por Banco Azul y Seguros Azul. El producto consta de un ahorro inicial que abre la ventana de oportunidades para invertir en acciones dentro del banco. Ojo, que es por tiempo limitado y hasta agotar las existencias de las acciones que tiene precisamente este banco. Para más información, llamar a Lo Azul al 2555-8000. Se lo repito, tome nota, 2555-8000. Banco Azul, el valor de empezar. Me incorporo rápidamente y voy con usted. Bessie, por favor, su opinión. Mira, a mí me ha llamado mucho la atención los encabezados con el tema de Brasil, porque hacen ver, ¿no? Como que si la doctora Pignato les dijo, miren, extorsionen y de la extorsión me dan un poquito. Y no es cierto. O sea, están iniciando un proceso en Brasil. Y aquí Fiscalía ha dicho que va a iniciar una investigación o que está coordinando. Nuevamente vamos a lo que hablábamos fuera de cámara y al inicio del programa. Muchos procesos se están llevando mediáticamente y no se llevan así. Mientras no se procese a nadie, creo yo que estar adelantando estos juicios no vale la pena. Una cosa que yo le reconozco a la doctora Pignato es que ella está aquí. Ella no se ha ido. Ella ha ido a presentarse a todos los procesos. Yo no estoy diciendo que la doctora sea inocente. Simple y sencillamente que el señor fiscal tiene que iniciar los procesos. No podemos seguir, lo dijimos en el programa pasado, con este montón de sonidos y ruidos por todos lados, que lo que hacen es distraerte de lo urgente, de lo importante. ¿A cuáles procesos se ha estado presentando? A los que estaban dándole con sobre el civil, tema, donde no hay detención, y además tiene fuero, y el otro que se fue no tenía. Pues sí, pero él se fue. ¿Por qué no tenía? Pero ella se ha quedado acá. Ella se ha quedado. Acuérdate que el fuero, la resolución de la sala con el tema de que no podía entrar al Parlacen, te diré, ¿verdad? Porque acuérdate que ese es un convenio internacional, es un tratado internacional y según el tratado marco de la creación del sistema de integración centroamericana, ningún país podía de manera unilateral no reconocer el protocolo. Y tú lo sabes. Entonces, el hombre tiene fuero, aunque la sala haya dicho que no. Allá, aquí no. Pero el orden de reconocimiento de leyes, la Constitución está por encima de... No. ¿Cómo no? 144 de la Constitución dice que los tratados están sobre la legislación nacional y sobre la no sobre la Constitución, no sobre la Constitución. Es que por eso se supone que tenés personas muy inteligentes que negocian los tratados y se ponen a revisar antes de firmarla para que no contrarriga tu Constitución, porque precisamente por eso el protocolo marco te dice que ningún país después de firmado se puede dar contra atrás ni tener acciones unilaterales. Y sobre las personas inteligentes que negocian los tratados está la Sala de lo Constitucional y le dijo que no podía tomar poder. Claro. Y es una resolución constitucional. Para mí es importante darle seguimiento a todos estos casos, ¿no? Es bastante grave los señalamientos que se están dando desde Brasil. Pero yo quiero ver, insisto, procesos aquí en el país. Los casos no se ganan dando conferencias de prensa, así como la transparencia no es sentarse enfrente a una conferencia de prensa y poner a una institución con la que yo tengo vínculos cercanos a decir de que yo soy transparente. Eso no es transparencia. Entonces los juicios tampoco se ganan a través de los medios de comunicación. Los juicios se ganan en los tribunales. Y a mí eso me preocupa porque el sistema judicial no ha tenido la depuración que corresponde. Ahí seguimos teniendo mercaderes de sentencias, tribunales completamente comprados y que hay despachos que precisamente han hecho su nicho de mercado y han hecho reales y plata en esos tribunales. ¿Cómo el señor fiscal dijo que la fiscalía así funcionaba en el pasado? Es que esa es una práctica que se ha dado y ese es el gran problema
que las instituciones no se despartidicen, porque cada quien pone su cuota y al colocar tu cuota la gente te responde a ti y los partidos políticos se están rehusando a renunciar a las cuotas, eso por una parte. Y lo otro que para mí es importante con el tema de este dinero que ingresó a la campaña, aparentemente ingresó a la campaña de Funes, es que los partidos se siguen resistiendo a querernos dar los datos de quién le da la plata, hombre, si eso es parte de la transparencia. Si nosotros no sabemos quién está dando el dinero, no sabes qué personaje sombrío y oscuro está atrás del partido. El que da la plata y paga el mariachi pide la canción. Sí, y no es ese montón de gente que está brindándole el 30% de su ingreso en el caso del FMLN, porque por lo menos el FMLN tiene ese respaldo. Arena es otra gente la que le da, el PCN es otra gente la que le da y no sabemos cuántos diputados tenemos procesados por narcotráfico, vínculos con el narcotráfico. Sí. Y ahí están. Y seguimos reeligiendo y seguimos funcionarios. Y seguimos reeligiendo funcionarios. Sí. Y lo que hace el partido es generar plazas para darle fuero a otras personas. Bueno, acaba de salir el diputado Douglas Avilés y ya está siendo procesado por enriquecimiento ilícito él y la esposa. Y con el mismo cuento todo mundo es persecución política. La verdad es de que funcionen las instituciones no puede ser persecución política. La realidad es que el sistema no lo cambiaron porque creyeron de que les iba a seguir funcionando tal cual. Bueno, hace poco en una investigación de transferencia de fondos en un periódico vi que en la administración del señor Saca se siguió recibiendo fondos de Taiwán, pero adicionalmente yo reitero, porque usted dijo un saludo a Nicaragua, y él está siempre bien pendiente todas las noches de la entrevista 8 en punto. No me ha dicho absolutamente nada de lo que dijo Danny Dalton, que parte del narcotráfico le participó la campaña de él, al igual que del otro lado. De todos lados creo yo que ha entrado el narcotráfico. Voy con otro tema que me gustaría conversar con ustedes, y es el tema del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, donde se aprobaron $500,000. Correcto. Para una organización no gubernamental, donde está la esposa de él, y el argumento que él dijo es que él no sabía que la esposa estaba en esta ONG. Obviamente la pregunta, yo no me voy a quedar ahí porque yo platico con un gran montón de personas y me dicen, Sergio, pregunta ¿cuántos diputados también le regalan porque encarnan el espíritu navideño y le dan plata a otras ONG? Y como a mí no se me olvida nada, yo les voy a recordar que el señor Cifrido Reyes le donó $3 millones. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Que es mi problema, que yo no se me olvida. A una ONG también, además de que gastó $150,000 en compras de obras de arte, se recuerda. Fue de pronto a dar una vueltecita porque allá Palestina lo reclamaba, etcétera. Entonces el tema de las ONG es una práctica vieja. El tema es que atendiendo no a los personajes, sino a la situación en que vivimos, nadie se acuesta sin cenar. ¿Por qué le siguen donando a la ONG? Yo no estoy diciendo nada de nadie. Son donaciones de índole ideológico. Sí. Las donaciones se dan por la afinidad que hay con cierto partido político. Porque así como estás mencionando eso, también hay una ONG que se llama Proyección Social, que pertenece a doña Elizabeth de Calderón Sol. Y quien firma ahí es doña Milena. A la cuñada, vea, también. O no sé si no sabía que era la cuñada, como en esto que no se acuerdan de la parentela. Sí. Pero en realidad lo que debemos señalar es que esa práctica debe de ser erradicada. Sí, espérame. Entonces, de doña Milena se encarga supuestamente, Bessie, de mandar ahí plata. Se dan las firmas, porque ahí son autorizaciones de la Junta Directiva. ¿Quiénes son los que meten los proyectos? Si ese es un tema de afinidad de partidos, y ¿sabes qué es lo grave? Que estas ONGs, con estos fondos, que son fondos públicos, sin ningún criterio técnico, sin ningún plan de estudio, sin ningún tipo de inversión, sin ningún criterio más que la afinidad ideológica, se dan los fondos. Ve tú con tu ONG a querer que te den fondos. Te van a poner un montón de mecanismos que lo que van a hacer es no darte el dinero. ¿Puedo hacer una pregunta ingenua? Sí, pero va a ser ingenuo, Paul. Esta noche va a ser ingenuo. Yo no entiendo qué diablos tiene dar donaciones a ONGs con legislar. ¿Desde cuándo la Asamblea Legislativa se desvió
de su propósito. Institución de beneficencia pública, no solamente eso, sino no habiendo plata y por qué la está regalando. Pero aguántenme un ratito porque 20 millones de dólares es lo que dicen algunos estudiosos que son los donativos anuales que da la Asamblea Legislativa. Aproximadamente 20 millones de dólares. Y vamos a una cuestión más. Esa misma gente que dispone de esa cantidad son los mismos que cuentan la historia de que hay que subir los impuestos porque el dinero no alcanza. Entonces, ¿cómo sí les alcanza para disponerlos a su criterio personal? O como bien dice Bessie, para mi chero, ¿verdad? A mi esposa que no sabía, pues, quizás no se hablan en la casa, o a saber qué pasa ahí. Es posible que no sabía, le pregunto yo, cuando el señor Orestes Ortiz, que es mi problema, que a mí cuesta que se me olviden las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el hijo de él trabajaba en la Corte Suprema de Justicia y fue quitado como gerente? Y la esposa en Correos. Y él dice, mire, es que yo no sabía porque como no nos vemos, no. O sea, es probable que un esposo, que el papá, que el hijo trabaje y que usted no sepa dónde está su... La pregunta es, ¿cuál va a ser el mecanismo de control para que paremos esto? Porque tiene que parar, pues. O sea, vaya, hoy que ya salió y se destapó la olla de que ahí hay una regalación en la Asamblea Legislativa, ¿cómo vamos a hacer para que eso para ver dónde dan los abrazos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que el próximo año ya no existe esa regalación? Porque si no, el otro año solo vamos a estar hablando de la siguiente regalación, ¿verdad? Vaya, pero mire, o sea, hay que pararlo. Paul Steiner va a seguir siendo ingenuo esta noche. Don Paul, ¿cómo es que llegan a la Asamblea a pedir la destitución, el antejuicio contra el fiscal general de la República? Eso es lo que me gustaría entender. Sé que hay influencias comerciales detrás de eso. Me gustaría entender si es genuina esa razón de pedir el antejuicio, porque el fiscal Meléndez no ha perseguido el cartel de Texas, o si realmente es un empresario queriendo proteger su propia guerra. Pero yo creo que tenemos que hacernos las preguntas. Si ya sabemos que el fiscal o el ex fiscal Martínez no persiguió al cartel de Texas, es más, lo encubrió, y lo que hizo fue sacarle un delito de no pago de impuestos. De no pago de impuestos para que Adán Salazar pudiera sacar la chequera y pagarlo, y hasta ni siquiera pagó todo lo que era, aparentemente. Y así logró finiquitar su problema. ¿Por qué es que el fiscal actual, habiendo recibido tanta información de parte de Danny Dalton, de parte de varios otros, no ha comenzado a perseguirlo? El fiscal sí mencionó en abril, creo que fue, que tenía una investigación abierta. La otra pregunta es si cuando él entró se voló 60, porque dijo que estaban contaminados. Hace un par de meses se voló otro que era Arriaza, que era el otro que estaba con Rice. Ahora hay dudas sobre un asesor que él tiene, que Danny Dalton y otros están comenzando a decir que es contaminado. ¿Cuántos más? Bessie, perdón que le haga una pregunta a usted, porque yo veo que usted ha arremetido contra la Administración de Justicia y yo he dicho que muchos jueces son espléndidos, otros solo el pliego tarifario les hace falta fuera del tribunal, el homicidio vale tanto, y usted sabe a qué me refiero. Bessie, ¿cómo es que el descuartizador salió? Cuénteme, o sea, es que es mi problema, que yo me acuerdo. ¿Cómo es que el señor Rodrigo Palacios que yo salió? He mencionado tanto. Aquí una mujer denunciada por aborto se va 40 años. Se va 40 años. Y este personaje siniestro, porque es hijo de un político otrora famoso y que posteriormente ha hecho sus reales porque fue el lobatario de estas empresas mineras, que en el proceso del CIADI en Washington se demostró por los abogados salvadoreños, por el despacho de abogados que defendía El Salvador, que tanto él como su hijo recibieron $2 millones para estar haciendo lobby con los diputados y diputadas. Hoy sale libre a pasar la Navidad con su papá y con su familia. No se vale, no se vale. Aquí la serpiente sigue mordiendo el pie del pobre y del descalzo, que esa es la justicia, y sobre todo a nuestras mujeres.
a nuestras mujeres que están siendo procesadas injustamente dentro de las sedes judiciales y con las que no se tiene ningún tipo de piedad, porque esa sí es asesina. Pero este hombre, como es un hombre y el sistema ayuda y protege al machismo, a él sí dejémoslo libre, pero a nuestras mujeres mantengámoslas condenadas. Pero por eso destituyeron al juez anterior. Pero ahí sí voy a estar en desacuerdo yo. Ajá, porque el hecho de que Rodrigo haya salido no tiene nada que ver con ser hombre. Tiene que ver con que su papá era un político influyente. Que es una cuestión totalmente. Si hubiera sido mujer, igual estuviera fuera a veces. Si hubiera sido mujer, un hombre que comete una violación tiene menos de 10 años. Y en base a esa violación las mujeres salen embarazadas. Ahí te estás hablando de otra cosa. Estamos hablando que un político con poder, va a defender a su hija o hijo e igual posibilidad va a tener de salir. No tiene nada que ver. El caso aquí no es, claro que no. Hay mujeres que han cometido delitos también y no han sido tocadas por el hecho de que tienen poder. Es un tema económico, es un tema de poder político, ¿verdad? Y ese es el tema de fondo. Señores, lamentablemente ustedes se emocionan al final de la entrevista, no sé por qué. Tiene que haber sido desde el principio un mensaje para la presidencia para que me regale más tiempo, por ¿verdad? Supuesto, del canal, ¿verdad? 2 horas necesitamos. 2 horas. 2 horas. Yo había pedido 3, pero 2 horas. Porque somos humildes. Sí, señores, me están buscando pleito. Quiero yo dependo de este trabajo. Tengo de este trabajo, no quiero que me vayan a destituir. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias. Llegamos al final, José Portillo. Un placer, gracias por su tiempo. Gracias, Sergio, por la invitación y felicidades por el logro a los muchachos. Sí, pues fútbol de playa que no tenían ni plata para ir a pagar el pasaje y llevarlo, pero los directivos siempre van en el avión porque quieren salir en la foto, igual que los políticos que las van a recibir al aeropuerto. Don Paul Steiner, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber sido bien ingenuo esta noche. Me gusta ser ingenuo de vez en cuando. ¿En serio? Me gusta, sí. Sí. Vemos demasiada suciedad durante el día. Yo creo que es bueno ser un poquito ingenuo de vez. Perfecto. Bessie Ríos, yo no es porque no me gusta ser ingenuo, lo va por el tiempo. Bessie Ríos. Bueno, un placer haber estado aquí con el panel. Solo 2 cosas puntuales. Yo el fin de semana estuve denunciando a una comisionada que está cometiendo actos de ilegalidad utilizando a agentes de la PNC. Señor Jaguacoto, estoy esperando que usted tome cartas en el asunto. Usted sabe de quién estoy hablando y no podemos permitir que esta persona siga haciendo las prácticas de la... Revisa mi Twitter. Es una comisionada que está utilizando a la policía para quedarse con ciertos terrenos aquí en la zona de camino a los planes. Eso uno y dos. Sí, el nombre, suerte me prenda. Después te lo voy a decir. Que lo sepa el mundo. Y lo otro es a mi querido amigo invitarlo a legislar sobre el aborto, un debate ciudadano y parlamentario, mi estimado. Cuando usted quiera lo llevo. Eso es para el martes 6 con parlamentarios latinoamericanos. Vamos a hablar de ese tema. Mañana a las 3 de la tarde. ¿Pero a dónde? No, acá mismo, en otra oportunidad, espérame. En un hotel de la capital, porque no nos han dado patrocinio. Porque no me quieren dar tiempo y usted sí quiere que siga hablando, señores. Un gusto. Saludos a la caja de Cuento de Colón. José, permítame, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche, que dice así: con los últimos casos de corrupción investigados por la Fiscalía y probidad de la Corte, ¿cree que está funcionando realmente el sistema de justicia en nuestro país? Un 46% dice que sí, un 54% que no. De 307 votos, siga participando porque nosotros no dormimos. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.